CRC Radio 89.1. CRC Radio. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. 10:02, totalmente en vivo e en directo para todo Costa Rica, vía 89.1 frecuencia modulada aquí en CRC, por supuesto la casa de la emisora, y por supuesto también a nivel de internet, plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, para poder compartir por plataformas digitales de manera simultánea, recordando que al final siempre todos los programas se retransmiten en el canal de la Fundación Red Democrática. Ya tenemos con 591 programas. Nos estamos acercando a la barrera de los 600 y gracias a ustedes que son fieles oyentes de estos programas que generan criterio, traen opinión. Tal vez no toda es compartida, pero sí todo alimenta el criterio para poder defender un punto de vista cercano o lejano al que nuestros invitados tienen que ofrecer, porque así es como se alimenta el criterio, escuchando, informándose, viendo y sometiendo a la balanza personal los puntos de vista. Hay muchos puntos de vista, tantos como personas en este país, y por eso es que siempre nos esforzamos en traer a las mejores voces que nos puedan dar una luz de cómo está Costa Rica más allá de las emociones, más allá de las subjetividades, más allá de la política, y enterarnos a ciencia cierta los costarricenses cómo vivimos en las diferentes áreas del acontecer nacional. Y hoy, como siempre, como todos los miércoles, Costa Rica al espejo, la edición especial de Red Democrática, donde don Víctor Borge, que está acá en cabina ya con nosotros, pues nos comparte información, indicadores, data, información certera. Ahí no entra subjetividades de me parece que están bien, me parece que están mal. Trae números, trae composición geográfica, composición de segmentos poblacionales, trae poder adquisitivo, trae peso en el Producto Interno Bruto. Es decir, nos está haciendo una radiografía productiva sector por sector. Ya llevamos casi 2 meses en este ejercicio, y hoy, después de reflexionar algunos días de cuál era al cual íbamos a dedicarle la hora del programa, pues si la semana pasada fue el régimen especial, hoy en su conjunto el régimen definitivo. Y cuando digo en su conjunto es porque ahí entra todo el mundo, desde la construcción, pasando por los comercios de la comunidad, terminando por las empresas, siempre y cuando no estén en zonas francas. Eso es lo que vamos a ver hoy, cómo está, porque según don Vidal Villalobos y todos los economistas a los cuales siempre consultamos, el régimen definitivo está básicamente paralizado, no está creciendo mayor cosa, y eso nos genera preocupación porque es donde se mueve la economía, donde se genera la riqueza en el sector privado en este momento en Costa Rica. Vamos a ver cómo está a ciencia cierta esa radiografía con don Víctor Borge. Bienvenido, Víctor. Buenos días, Jonathan. Muchas gracias y gracias aquí a todos, a los que nos están escuchando y viendo en cabina. Gracias por el apoyo y contentos como siempre de poder venir a la radio. Siempre se divierte uno también aquí no solo en el camino, sino no se divierte tratando de llegar. Aquí siempre la pasamos muy bien, y por supuesto después viendo las mejores rutas para seguir la vida. Siempre hay que agarrar la vida con buen ánimo y tratar de encontrarle la parte divertida a la ruta. Sí, efectivamente, como habíamos venido conversando, en realidad venimos conversando de los sectores, una suerte de orden de los sectores que más aportan
en términos productivos al Producto Interno Bruto, y naturalmente a partir de ese impacto económico, cómo se ve ese impacto económico reflejado en las condiciones de vida de los costarricenses, en el bienestar de los costarricenses y de la población flotante casi permanente que tenemos todos los años de cerca de 2 millones de turistas al año, ¿verdad? Que también repercute en la economía nacional y repercute en el estado de ánimo de la gente, y además de eso, parte de la iniciativa que tuviste con Red Democrática de hacer este ejercicio en un momento clave, con un timing político muy bueno, empezando una campaña electoral. Hoy el Tribunal Supremo de Elecciones da el disparo de salida, ¿verdad? Sí, hoy empieza la carrera. Hoy empieza el campeonato, antes fue pretemporada. Pura pretemporada, hoy como dicen en algunos corrillos, hoy empiezan los balazos. Y por eso es que todas las fotografías, hablando de ese punto, todas las fotografías que han salido sobre quién va ganando, quién va perdiendo, quién está aquí, quién está allá, en pretemporada todo el mundo afloja músculo. Ahora en campeonato vamos a ver la recomposición con base en las estrategias que 20 partidos tienen que poner sobre la mesa para captar atención. Ya la parrilla de salida está lista, ya la parrilla de salida, ya las credenciales están, ya se sabe quiénes van en las presidenciales, quiénes van en las posiciones para las diputaciones de cada provincia. Ambos procesos, y eso es importante decirlo, ambos procesos son supremamente importantes. Estamos viviendo una reconfiguración del orden sociopolítico y socioeconómico costarricense, una reconfiguración profundísima del orden económico mundial, que Vidal lo ha venido mencionando bien los viernes, y Costa Rica, al ser una economía y un país totalmente sumergido en ese baile mundial, nos vemos impactados. Las reglas de juego con las que estamos jugando se nos están quedando cortas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empezamos a hablar de dónde está el PIB en turismo, dónde está el PIB en construcción, dónde están los aportes, dónde nos estamos quedando, dónde hay barreras, dónde están teniendo beneficios, dónde no se están teniendo beneficios. Costa Rica tomó en los 80s una muy buena decisión con respecto al tema del régimen de zonas francas, ¿verdad? Que es lo que hoy está sosteniendo el barco, ¿verdad? Es el que está sacando, es el que está sacando el agua que se nos está metiendo, porque así de claro es, o sea, es que se nos está inundando el barco, y es el régimen de zona franca el que con 700 empresas, creo que es lo que tiene el régimen de zona franca más o menos, son las que están moviendo la economía, con 250,000 empleos directos e indirectos, con aportes a Lina, por ejemplo, de $70 millones que hablábamos la vez pasada al año, ¿verdad? La gran queja es qué se está haciendo con esa plata. Es uno de las grandes preguntas que tenemos, y entonces volvemos al punto. Costa Rica tiene como 2 modelos de regímenes o 2 modelos de negocio grandes, si queremos verlo de esa manera como para que la gente lo entienda. Están los negocios que se implementan y que se diseñan para trabajar y ejercer en el régimen de zonas francas, que son empresas exportadoras, casi todas puras, o sea, es un régimen que se dedica a transformar materia prima, a transformar servicios y a exportarlos exclusivamente a eso. Hay algunas empresas que sí venden, que están en zona franca, que sí venden aquí en el país, pero son los menos, ¿verdad? Ese régimen de zona franca o regímenes especiales, como bien dijiste, que es como el nombre, es el nombre macroeconómico, digamos, el nombre que utiliza el Banco Central para denominarlo en las cuentas, le mete al PIB un 15%, ¿verdad? Es el régimen que más le aporta. El otro, o el 85% en tamaño. En tamaño, es lo que llamamos
exactamente, el que le mete el 85% del aporte al PIB es lo que llamamos el régimen definitivo. Son todas las demás negocios, empresas grandes, medianas y pequeñas, los pymes, los grandototes industriales, los grandototes de servicios, la banca, el comercio al detalle, el comercio mayorista, el transporte, la energía, y todos esos son los que están en el régimen definitivo, que son los que le tienen que, no están sujetos a tratamientos fiscales beneficiosos para facilitar o hacer más eficiente la producción, ¿verdad? Esa gente, ese 85% hoy, que era lo que habías venido hablando, le mete ahí es donde tenés construcción, tenés nuevamente comercio al detalle, tenés telecomunicaciones, tenés servicios, tenés el tema eléctrico, que también es un mercado, o sea, a todo lo que vemos al día a día, todo lo que la cotidianidad del costarricense fuera de las ese es 85%. Ese es 85%. ¿Y cuánto genera ese 85%? Es el que vive, ese es el que está generándonos nuevamente un crecimiento solamente de un 1.8%. O sea, cuando uno lo ve en global, el país está creciendo más o menos al 3%, al 2% en promedio. Por ahí, sí. Lamentablemente es el régimen definitivo el que, de alguna manera, por todos los lastres que tiene, solo creció en junio del 2025, según el IMAE, haciendo la tarea que dejó Vidal, ¿verdad? Según el IMAE, creció un 1.8%. Mientras que el régimen de zonas francas crece al orden del 15%, ¿verdad? O sea, no duplica, no triplica, no quintuplica, o sea, es la brecha producida por las diferencias de tratamiento positivas, eso sí hay que decirles, es mucha, ¿verdad? Es un régimen, eso sí, el régimen de zona franca, definitivo, le da trabajo a más o menos 1.900.000 personas. Aproximadamente. De los 2.100.000 que hay de población ocupada, ¿verdad? O sea, es el que está empleando. Y eso apenas en su conjunto es el 50 y tanto por ciento de la población que podría estar trabajando. Que podría estar trabajando. Que ahí es el otro tema de la informalidad. Es decir, el gran reto. Nuestro avión tiene 3 motores. Sí. El motor de las zonas francas, el motor del régimen definitivo y un motor que salió, o sea, es como un apéndice que salió de camino en el país, que es la informalidad, que habrá que hacer el trabajo tal vez en conjunto con Vidal de cuánto representa lo que se está moviendo en esa ahí sí, ahí hay un gran reto de tratar de entender por dónde han dado eso, pero por ejemplo con OIT hemos tratado de la informalidad impacta especialmente los sectores de comercio y de servicios, ¿verdad? Ahí es donde se da la mayor parte de la informalidad, pero aquí es donde con OIT en algún momento hemos conversado de conceptos de formalidad, subformalidad e informalidad. Ese es un sistema, digamos, que te permite de alguna manera darle cuerpo, trabajar si facturas, ¿verdad? Si estás registrado en el Ministerio de Hacienda, estás formal, o tenés un nivel de formalidad, pero resulta que en nuestro país tenemos otro pequeño animalito, detallazo, que se llama Caja Costarricense del Seguro Social, Seguridad Social. En teoría, toda persona que trabaja debe estar asegurada, ya sea como trabajador independiente o como colaborador en una empresa, o sea, que una empresa formal que está registrada como patrón
lo registre ante la Caja del Seguro Social. Y ahí es donde entra el tema que, haciendo recordación de un mensaje de un candidato presidencial, la cancha no está pareja, porque en la Caja del Seguro una cosa es lo que aporta el asalariado, otra cosa es lo que aporta el independiente, que Sí. eso es todo un problema por sí solo. Sí. Viendo unos datos, vos que manejás bien el tema de la OCDE, viendo unos datos del informe de la OCDE del 2024, del informe económico de la OCDE decía, uno, que el principal reto del régimen definitivo es formalizar a toda la gente, ¿verdad? El 38% del empleo en Costa Rica es informal, ¿verdad? Y eso naturalmente le genera un impacto negativo a las arcas del Estado, Pues en todas sus dimensiones, ¿verdad? Exacto, pero eso es muy caro. A ver, si se formalizaran no podrían subsistir. La OCDE lo que dice en ese último informe, te estoy buscando el dato, es que Costa Rica está de la tabla media para arriba entre los países con mayor carga para fiscales, lo que se llama, como se le llama las cargas sociales. Nosotros estamos al nivel de Bélgica. O sea, Sí. o sea, tenemos condiciones de vida de país latinoamericano, ¿verdad? Infraestructura de país de tercer mundo y Pero los costos están costos de primer mundo. Entonces no podemos, nuevamente no podemos permitir que el barco siga siendo remado por un solo lado. Entonces el gran reto aquí es, no solo para este candidato presidencial, sino para todos, encontrar los puntos del mapa que hay que unir y los que hay que borrar, para que la cancha se nivele y que todos sean igualmente competitivos. O sea, la locomotora que se llama el régimen de zonas francas debería estar generando un impacto muchísimo mayor en el régimen definitivo. Ujú. ¿A través de qué? De encadenamientos. Y eso sí, no de más impuestos. No se va, ya el país ya no da para más cargas impositivas. O sea, el pensar en meterle más impuestos a los empresarios Mira, yo lo planteo de esta forma. Los que piensan en más impuestos, los que ven solo la tabla de los impuestos para poder no ahogarse en el sistema, quieren igualar a todos hacia abajo, porque es quitándole a todos, siendo ineficientes en el sistema. En cambio, los que plantean, por ejemplo, zona franca, todo Costa Rica, es porque básicamente quitan las anclas y dejan que se pueda remar, que se pueda avanzar. Obviamente hay que generar el entendimiento y salir en la jerga política, a evangelizar políticamente, en el sentido de que si más gente puede tener trabajo formal, formalizar su negocio y demás, la economía per se va a recibir un flujo de dinero muy alto que al final de cuentas se traduce en impuestos. Que es básicamente el consumo. Sí. Pero el tratar de agarrar los impuestos desde que se genera la riqueza hasta incluso en el nivel del gasto, es básicamente condenar a todos a no poder subsistir, a no poder salir adelante. Sí. Ve que incluso nosotros en el 2023 para el Banco Mundial hicimos lo que se llama la encuesta de clima de inversión, Uh-huh. que se hacía cada 10 años y ahora se va a hacer cada 5 años. Y los 3 principales retos que tiene el entorno empresarial en Costa Rica, en el caso de las empresas pequeñas, que son las empresas de 5 a 19 empleados, que son las que Las que pymes. realmente mueven Uh-huh. la economía Uh-huh. del sector definitivo. Uh-huh. De ¿Verdad? verdad. O sea, es el 98% bueno, sí. del 92, parque 95, empresarial claro. definitivo, digamos, Ujú. del régimen definitivo. Y esta gente, el 18%, se queja de licencias y permisos de actividad, o sea, de dificultades para tramitar licencias y permisos
de funcionamiento, de acceso al financiamiento y de la administración tributaria. De eso se están quejando los pequeños, que son los que, cuando salís del gran área metropolitana, Son los que abundan. son los que abundan y son los que en este momento, y ahí vuelvo a meter el tema que he metido insistentemente, pero de manera muy marginal, son los que, si ellos no están en esas zonas, el crimen organizado los agarra y los emplea. De trabajo no les va a faltar, pero van a trabajar en lo que no queremos que trabajen. No hay espacios vacíos. Siempre va a haber alguien que ofrece, y es mejor que ofrezca lo formal a que ofrezca el crimen organizado. Yo le hago la analogía, y creo que te la he comentado en algún momento a la gente, del libro de la vida. El libro de la vida no se escribe solo. El libro de la vida tiene todos los días son una página en blanco. Usted escoge escribir en su libro de la vida, pero su libro de la vida no se va a quedar vacío. Así es. Si usted no escribe, alguien más va a escribir. En el caso de esta gente, o en el caso del Estado, en el libro de la vida del Estado costarricense, si el sector empresarial no escribe, si el sector privado, si los individuos que trabajan día a día dentro de la economía formal y dentro de la economía informal, no vinculada al crimen organizado, no vinculada al narcotráfico, no vinculado al tráfico y ahí es donde entra el tráfico de bienes, o sea, el tráfico de cigarrillos, el tráfico de el contrabando, que eso es parte de esa economía criminal, ¿verdad? Sí. Si esa gente buena que está trabajando no les allanamos el camino, no les ¿cómo es que dice? No les allanamos la cancha, no les nivelamos la cancha, de la tentación del otro lado es mucha, ¿verdad? Porque esa gente que está en el crimen organizado sí tiene líquido y tiene mucha plata. Entonces, hay que encontrar la manera de facilitar, y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, no solo en este gobierno, pero creo que yo lo decía al principio, uno debe reconocer las cosas buenas y debe poder señalar las cosas que se deben mejorar. Este gobierno y los anteriores han hecho esfuerzos importantes para hacer entender a la gente los beneficios de formalizarse. El asunto es que el enredo jurídico que tenemos en el país es tal que formalizarse cuesta tiempo y canas, ¿verdad? Es que no es suficiente decirlo sin dar las posibilidades para hacerlo. Y con esto me refiero a que con estos peros que acabas de señalar de las pymes y que están generando el trabajo y el contrato, básicamente es el gobierno digital no existe, por lo tanto hay que ir a hacer un peregrinar por todas las instituciones. No se ponen de acuerdo de que tienen que pedirse en cada una. No se ponen de acuerdo cuál va primero, si la municipalidad, el Ministerio de Salud o cualquier otro que quiera poner un permiso, o la caja. Porque todos dicen, tráiganme el permiso al anterior, y el otro dice, mejor el del primero. Y al final de cuentas son 2, 3, 4 meses en que la gente ya está pagando alquiler, está pagando mercancías porque en cualquier momento puede abrir, y está pagando un sinfín de cosas que no hay pulmón, no hay espalda que pueda sostener eso. Eso por un lado. Por otro, las municipalidades que siguen sin entender la importancia de que su comunidad genere comercio, genere industria, genere producción. Siguen sin entender que les va a ir mejor en la siguiente elección si lo tienen que ver con fines políticos, si todos tienen trabajo. A ver, ha sido una constante en el ecosistema político no arreglar un problema porque capaz y que si ya está resuelto no me quieren ver como una alternativa para la solución, y eso es incapacidad para transformarse y revalorizar las ideas en función del bien común. Así las cosas, los peros que se establecen para poder producir simplemente negligencia.
Y muchas veces, y me consta porque estando en la asamblea presenté un proyecto para poderle bajar las cargas sociales a los trabajadores independientes, y lo que se dijo es, a la caja no se le puede decir, y pues ok, entonces podrá, para que ellos queden contra la pared y tengan que hacerlo. Y dijeron, no, es que no queremos bajarla. Las cargas sociales un 20% para los trabajadores independientes está bien. A 20 de cada 100 colones me toca a mí. Dice la caja, y es un sinsentido. Básicamente, insisto, están queriendo poner a la gente hacia abajo. En lugar de darle la posibilidad de subir y tener más contratación y más producción y más consumo, quieren restringirlos a no poder gastar. Sí, es que nuevamente Costa Rica es el país modelo que es por el diseño que tenemos institucional, pero como dije al principio, que tenemos que revisar. Ahora sí ya tenemos que revisarlo, porque es un diseño institucional que no es eficiente, que no está acorde a los tiempos, que no está acorde a las actividades. No somos un país industrializado, somos un país de exportación, de comercio, de servicios. Pero muy análogo, muy a los 80s, en muchas cosas. Nos falta dinamizar y mejorar. No, es que nuevamente el diseño institucional, la política pública, que es la que nivela la cancha, que es la que marca la cancha, es el árbitro, ¿verdad? Es el que dice, ustedes juegan aquí. Sí, si se sale la bola es saque banda, y si se agarran a patadas es penal o falta o expulso, ¿verdad? Esas marcas en la cancha, y esa cancha es de los 80s. Y es que ese es el punto, exacto, totalmente de acuerdo. Pero la gente, o sea, los negocios, las empresas, los microempresarios, ya estamos en el siglo XXI. O sea, está el Estado costarricense preparado, y está la política pública preparada para reaccionar a la inmersión que ya estamos teniendo de la inteligencia artificial en los negocios. Para nada. ¿Cómo va a ser la Caja Costarricense del Seguro Social cuando las empresas digan, es que implementamos un modelo de inteligencia artificial que nos va a producir un recorte en las planillas del 50%, del 60%? Eso está a nada de que pase. De hecho, ya hay en zonas francas grandes naves de operativas con llenas de máquinas. ¿Sí? Y no tanta gente. Sí, y ahí es donde entra otro gran reto que como país tenemos, y como región especialmente, y como especie, que se llama energía eléctrica. Y eso es uno de los grandes lastres que el régimen definitivo y el régimen de zonas francas se quejan un día sí y otro también, en todos los niveles, grandes, medianos y pequeños. Una de las quejas es la factura eléctrica. El país no está teniendo la infraestructura, ni la tiene para responder a las demandas que el régimen definitivo y que el régimen de zonas francas están teniendo. Y tampoco tenemos el marco jurídico adecuado, que es una de las grandes luchas que vos la sabés en la asamblea, se ha tenido en torno al tema de la producción eléctrica en manos de privados, ¿verdad? Eso es mala palabra, porque es tocar al ICE. A ver, y nadie está queriendo maltratar al ICE. Lo que estamos diciendo es, ahí está el ICE, sí que es lo que está haciendo, trata de hacerlo mejor porque puede ser lo más eficiente, pero hay otro montón de gente que puede abaratar más la cosa. Puede ser un ente rector. Puede ser un ente rector. Que juegue como ente rector. Y no quieren. Básicamente es mentalidad estatista de los 80s. Nuevamente, el tema, aquí Carlos Monge de Heredia, un especialista en temas municipales, ex regidor, pone, lo que pasa es que
es que falta una verdadera ruta de gobierno digital, lo que estabas hablando. Sí. La ausencia completa de diálogo entre el Ejecutivo y el gobierno local, totalmente de acuerdo. Y más aún, con una verdadera y eficiente ventanilla única, un emprendedor no debe por qué durar más de una semana. Se lo pongo mejor, hay países donde en horas, usted con una ventanilla digital, la interfaz de verdad conectándose a las 330 instituciones que hay, estableciéndose y comunicándose, y es lo más ridículo, por ejemplo, el tener que llevar la copia de la cédula todavía, o tener que llevar la copia de la personería jurídica a nivel de empresas. Básicamente esos son diálogos de internet, de interfaces que se conectan y todo se valida, y aquí está el cheque. Usted no, si usted me miente, después arreglo cuentas con usted, pero aquí está el permiso. Sí. Y eso es como química cuántica, no sé, es otro idioma que cuesta que se entienda en este planeta. Sí, en Costa Rica, por ejemplo. Sí, en general, pero por ejemplo el tema, ese es uno de los grandes retos, el tema eléctrico. El otro gran reto, que es un reto social, digamos, desde el punto de vista del régimen de zona franca, que tocábamos la vez pasada. Uh-huh. El régimen de zona franca ha hecho un trabajo, bueno en tratar de nivelar el acceso a puestos de trabajo para hombres y para mujeres. Sin embargo, en el régimen definitivo hay un desbalance fuerte, en donde más o menos el 60% de la gente que trabaja en el régimen definitivo son hombres, el resto son mujeres, y eso no quiere decir que la mitad de las mujeres que están en edad de trabajar no quieran trabajar. Nuevamente, es que necesitan tener, esas mujeres que quieren trabajar no pueden, porque hay una serie de situaciones de vida y una serie además de eso de características estructurales que no les permiten. Por ejemplo, en el caso de las mamás, de las mujeres que son mamás y que papá sale a trabajar todos los días, y después de que mis hijos salen de la escuela, ¿con quién los dejo, verdad? Uh-huh. Y la red de cuidado, es para gente que no trabaja. Es básicamente se llama clientelismo. Exacto. O sea, si logras un trabajo medianamente bien remunerado, o entre los dos lo logran, le quitan el beneficio, entonces otra vez el lastre hacia abajo. Los países nórdicos no hacen eso. El éxito de los países nórdicos que son países liberales. Uh-huh. Son países en donde el derecho a la decisión es privilegiado, el derecho a la empresa, el derecho a trabajar, el derecho a crear es clave. Y es clave porque la institucionalidad y el aparato público sabe que si el sector privado no funciona, no hay ingresos. Exacto. O sea, el Estado no funciona. Si el régimen definitivo camina a un 2% al año, un 3% más o menos en promedio, creo que había dicho Vidal en algún momento, y crece a un 1.8% al año, o sea, y la locomotora que se llama el régimen de zona franca, lo que está jalando es un lastre de 85 vagones, ¿verdad? Cargados todos con un montón de frustraciones que no permiten que el país pase ese umbral del 3% que necesitamos para que la economía realmente se active y comience a caminar. Entonces, tenemos un grupo importante de personas costarricenses, mujeres en capacidad de trabajar, que efectivamente hay algunas que no quieren trabajar, que no, por decisión propia, que está bien, pero las que quieren trabajar, allanémosles, ayudémosles a que trabajen, a que si no quieren trabajar como colaboradoras en una empresa, que puedan emprender sus negocios, que se les facilite en la municipalidad conseguir la patente, que para tener la patente no sea obligatorio tener la caja del Seguro Social, o que no sea o que sea algo que sea subsanable en el proceso, ¿verdad?
O sea, y no puedes poner la carreta delante de los bueyes. O sea, si yo quiero empezar a producir... Hasta con un régimen escalonado de impositivo a nivel municipal. Es decir, sí. A ver, hay que darle las alternativas a la gente para que lo logre. Ahora que estabas diciendo lo del régimen nórdico, básicamente ellos piensan qué necesita usted para producir. Y se lo dan. ¿Sí? Piensan y lo actúan. Aquí no, aquí lo piensan y más bien lo frenan. Y el mejor ejemplo es la red de cuido. Sí, que eso en realidad eso fue una muy buena decisión, un muy buen plan. Una idea estratégica. Es clave, en este momento es clave porque además de eso ya se ha probado en otros países que las empresas que son dirigidas por mujeres son más eficientes que las empresas dirigidas por hombres. Entonces, no lo dudo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos como país? ¿Qué es lo que queremos como ciudadanía? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Realmente queremos quedarnos arrastrándonos al ritmo que vamos, con el nadadito de perro que siempre hemos mantenido? ¿O realmente estamos dispuestos como país a ayudarle a la gente que quiere producir, a producir de manera más eficiente, de manera más sostenida? Porque una cosa es querer ponerse un negocio y quedarse en las estadísticas del 90% de que no me duró 2 años, ¿verdad? El impulso. Pero nuevamente, no tengo tampoco ningún impulso para reemprender. De hecho, aquí los grandes peros para emprender o estar en lo propio, más allá de poder tener acceso a un buen trabajo bien remunerado con alternativas para estar también en formación personal, para poder estar con la familia y demás, es el tema de las cargas sociales, es el tema de los niños, es el tema de la caja, es el tema de cómo puedo subsistir estos 3 años primeros, como acceso a financiamiento sin tener que hipotecar 3 generaciones ahí para poder lograrlo, porque esa es otra, se le piden garantía real, pero estoy empezando. O sea, mi palabra es la garantía real que tengo. Antes tenía más valor, ahora no se le da ni siquiera eso, porque se duda de todo el mundo. Pero esa garantía real, es entendible porque no es plata de un banco, es plata de gente que la pone en el banco para poder tener rentabilidad. Pero incluso con el tema de Banca para el Desarrollo, hasta en eso piden garantía real. Y la Banca para el Desarrollo es una bolsa específica pensada para producir. Se podrían tener mejores alternativas para poder llegarle a la gente y esa barrera de entrada también frenarla, quitarla, pues. Sí, y es que nuevamente el régimen definitivo, pues como leía ahora al principio, uno de los grandes lastres del régimen definitivo no solo está, según esta encuesta que hicimos para el Banco Mundial, no solo está en el tema de la tramitología, ¿verdad?, que ahí se han hecho. O sea, no hay que decir que el país no ha hecho nada va de camino, pero vamos muy lento, es que vamos muy lento y estábamos muy atrás, vamos muy lento y la economía se mueve a la velocidad de la luz, literalmente, a la velocidad de lo que se mueven los datos en la fibra óptica. A esa velocidad nos estamos moviendo, ¿verdad? Entonces, el tema del acceso al financiamiento es clave en todos los tamaños, ¿verdad? Entonces, como país, de cara a los que vienen ahora a tocar puertas para pedir votos, es necesario hacer propuestas e implementarlas para diseñar políticas públicas o mejorar las políticas públicas que ya existen en torno a políticas horizontales. ¿Qué quiere decir eso? Políticas que se vuelvan de alguna manera estructurales y que son ejes para una buena producción. Lo hablábamos la vez pasada de educación. La educación es clave. Costa Rica tiene uno de los sistemas educativos con mayor penetración en el territorio nacional. O sea, es un lujo el que tenemos. Tiene además de eso en tamaño. Sí, a ver, tenemos lastres con el tema de la calidad de algunas infraestructuras. Lo que decía la vez pasada, hay que mejorar sustancialmente, especialmente
Hay dos puntos aquí claves, ¿verdad? Y que tienen que ver con el desarrollo futuro del país, que es la inversión en educación temprana. Ujú. En los primeros años de escolaridad de la humanidad son claves. Es donde se siembra la semilla. Es donde y no estoy hablando de primero o segundo grado, eso es importante. No, Estamos hablando de la primera infancia. preescolar. Ahí tenemos que sembrar, son las esponjas. Uh-huh. Esos son los momentos en que los niños son esponjas. Eso es seguir invirtiendo en calidad de educación ahí, ¿verdad? Y eso está arraigado al tema de la red de cuidado también, ¿verdad? Que la red de cuidado no sea meramente para ir a depositar a los niños y dejarlos ahí. No, hay que seguir formándolos en habilidades blandas, hay que seguir lo que hablaban los psicólogos, hablan de los famosos terrible twos, ¿verdad? Los terribles dos. Hay que irles enseñando a esos niños desde edades tempranas a administrar sus emociones. Lo que estamos teniendo hoy en las calles y ese nivel de violencia que estamos viviendo hoy, Los jóvenes, muchos jóvenes. es porque no estamos emocionalmente Uh-huh. entrenados ni espiritualmente entrenados Totalmente de acuerdo. para contener y administrar esa frustración que tiene el costarricense. Y es mucho la política del microondas. No quiero sembrar en un mes de trabajo para tener un fruto que es el salario o el ingreso, sino que quiero la plata ya. Y como la quiero ya, entonces voy a la fácil. Y entonces, volviendo al punto de la educación, el otro punto, el otro extremo es la educación secundaria, Uh-huh. años 4 y 5, que es cuando los muchachos se están definiendo vocacionalmente, o sea, hacia dónde, en qué quiero trabajar, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero ser yo en el futuro, en mi futuro ya productivo, ¿verdad? Y ahí es donde estamos teniendo una brecha de la que se quejan las grandes empresas, del régimen de zona franca y del régimen definitivo. No hay capital, y en este momento hay un canibalismo fuertísimo, especialmente por la mano de obra calificada, entre el régimen de zona franca y régimen definitivo, ¿verdad? Porque la gente que está calificada y que tiene las capacidades para trabajar en estas grandes empresas es muy poca, Uh-huh. realmente muy poca, y no estamos produciéndoles más, teniendo las herramientas, que era lo que hablábamos la vez pasada. El INAH es el actor clave que debe poner a caminar los puentes con el Ministerio de Educación Pública para que los recursos que recibe líquidos el INAH todos los meses se dediquen a la educación técnica, no de la gente mayor de 18 años, se dediquen a la formación vocacional de la gente, y eso va a permitir resolver en un corto plazo la situación de desempleo que sufre el 50% de la gente joven, ¿verdad? O sea, la gente que entra al mercado laboral luego de salir del colegio, la mitad, 50 de cada 100 muchachos y muchachas, no solo no se van a dedicar a estudiar, sino que además de eso No están en la formalidad. no van a trabajar. Uh-huh. De hecho, Víctor, aquí entrevistamos a César Bravo. Él es la persona de América Latina con mayor cantidad de inventos certificados mundialmente a nivel tecnológico. Lleva 222 hasta el último corte, tiene 42 años, más o menos contemporáneo, y él empezó resolviendo un problema que había en la empresa. Se lo presentaron al CEO internacional, regional, y dijeron: ¿esto lo inventó usted? Sí, ya lo vamos a patentizar. Y esas patentes, hay unas que se están vendiendo hasta por más de $1 millón. Lo que él inventa no tiene la plata para certificarlo aquí, porque aquí es barato, pero dura hasta 10 años para que se dé la patente, es imposible. Y en Estados Unidos es corto, 2 años, pero son $25,000, más o menos lo que cuesta. Entonces, él se las da a la empresa, nada más tiene el cartoncito donde dice: lo inventé yo, me dijo él. El tema es que él muy vehementemente decía: el tico por naturaleza es inventor, resuelve, arregla. La necesidad es la madre de toda invención. Sí, pero el tema es que, dice, no hay en la formación académica nada que los motive ni siquiera a darse cuenta que son buenos en eso. La Universidad de Costa Rica tiene semilleros de invención.
hay bastantes científicos, especialmente en la parte agrícola. Costa Rica tiene una producción de semillas nativas o de modificaciones en semillas para sobrevivir, digamos, a plagas y este tipo de cosas que afectan los cultivos, que no se pueden patentar o no se han podido patentar porque hay un montón de peros. Es que son peros de escritorio. Nada más. Totalmente. Ahí es donde entra el temor a lo que vos tocaste, de gobierno digital. Hay bastantes cosas que ya no deberían necesitar del ser humano para gestionarse. Mira, hasta el último corte, no sé si cambió. Eso me lo dijeron hace un año. Las personas que quieren o necesitan, no es que quieren, necesitan una pensión del régimen no contributivo, tienen que ir a la caja, presentan información. El expediente es físico. La de todas las personas que quieren una pensión del régimen no definitivo es físico. Está en el escritorio de alguien y no se sabe. Hay que confiar en el que está al custodio de que no levanten, agarren un folder y lo pongan arriba como prioritario, porque digitalmente no hay una forma de hacer el control cruzado para que salgan los documentos rápido, porque simplemente es tanta la pila de folders que no hay capacidad instalada para resolverlo, y no hay certificación de que vaya en el orden que debería de ser. Simplemente es mantener un puesto en la mente de las personas de que si se hace tecnológico pierdo mi trabajo, y es mentira. Siempre va a haber algo que hacer. La reinvención a partir de la tecnología la hemos vivido ya 3-4 veces en la historia, y siempre logramos reinventar y ajustar y avanzar. El mejor ejemplo de eso es la pandemia. Totalmente. O sea, la pandemia nos cambió la dinámica laboral a todos, nos cambió la manera, y a las empresas. El gran reto que están teniendo las empresas globales hoy es jalar a su gente a las oficinas, ¿verdad? Los funcionarios públicos, muchos de los funcionarios públicos no requieren estar frente a un escritorio. Exacto. Y nuevamente, sí. Hay indicadores clarísimos en términos de bienestar, en la salud, en la productividad, también sobre el teletrabajo, que también tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero es algo que, voy a decirlo así, entre comillas, descubrimos luego de la pandemia, de que tenía más beneficios para el trabajador que los perjuicios que realmente tenía para la empresa, ¿verdad? Y hasta ahorita estamos entendiendo que hay que medir por objetivos, no por calentar una silla. Por objetivos simplemente está, cumple esta meta. Si la cumplen una hora, yo lo guardo el resto del día. No, si la cumplen esa en menos del tiempo estimado, hay que hacer una redistribución de cargas, porque ustedes estamos pagando por el día completo. Y no lo está, y no hace falta que tenga el día completo, o puede tener las tareas. Efectivamente, lo terminaste en mediodía, te queda el mediodía, pero en algún momento del resto de la semana tenés que compensar con otras actividades, ¿verdad? Que implica planificar, prospectar. Es que en eso estamos muy quedados. Sí, entonces, nuevamente, el régimen definitivo es clave para el salto cuantitativo y cualitativo que el país debe dar. El régimen definitivo es hoy, lamentablemente, un lastre. El régimen definitivo hoy tiene retos importantes, retos que tienen que ver, como ya lo decíamos, acceso al financiamiento, con infraestructura, ¿verdad? Cargas impositivas, y ahí en infraestructura vuelvo al tema, la electricidad es clave. O sea, nada de esto que estamos hablando hoy estaría sucediendo si no estuviéramos conectados a la corriente eléctrica. O sea, la sociedad depende de eso. La sociedad depende de eso. Un apagón que no es un apagón digital, un apagón de corriente eléctrica en este país nos hunde profundamente, ¿verdad? En una crisis generalizada. Vean, acuérdense de España a principios de año, ¿verdad? Con los apagones. La crisis que representó productiva y emocional para la gente, el no tener corriente eléctrica. El costo de la electricidad, la infraestructura para sacar los productos y llevarlos a los territorios,
La tramitología es uno de los grandes retos que están afectando al régimen definitivo. Los altos costos de las cargas, especialmente de las cargas parafiscales, de las cargas sociales, ¿verdad? Principalmente para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y eso además está impidiendo que de esos 2 millones de personas que hay, el 40% que están trabajando, no se formalicen. Uh-huh. Y eso quiere decir que son menos ingresos fiscales para el país, menos ingresos para fiscales, menos cargas sociales. Estoy perdiendo por ser ineficiente. Estoy perdiendo plata por ser ineficiente. Como Estado, la política pública está perdiendo acceso a recursos por ineficiencia, por falta de visión. Entonces, sin el régimen definitivo, Uh-huh. lo que sí está claro es que no hay Costa Rica, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. El tema es que esa Costa Rica va muy atrás en comparación a lo que se necesita y en comparación a la necesidad de gasto que se ocupa para poder tener una vida digna. Sí. Y hay que allanar el camino para que las empresas del régimen definitivo, a través de otros modelos de beneficios fiscales, por ejemplo el régimen cooperativo, Uh-huh. ¿verdad? Modelos similares a ese, que no tiene que ser el de zonas francas. Hemos tenido la visión para diseñar políticas públicas como país que benefician a sectores como el tema ambiental, ¿verdad? Pero ¿por qué no podemos diseñar o por qué no podemos fortalecer y ampliar el modelo fiscal cooperativo al resto del régimen definitivo? ¿O por qué? Por ejemplo. Uh-huh. Es pensar fuera de la caja de herramientas. Completamente. El tema de la generación eléctrica, el ICE debe ser un ente rector, debe fortalecer su capacidad de ente rector, pero no debe ser ya un distribuidor. Si no tiene la eficiencia para ser generador, distribuidor y cobrador, entonces déjele el trabajo y cobre una comisión porque alguien lo haga mejor. Igual el IA. Igual el IA, lo decíamos la vez pasada, el IA debería. Entonces tenemos otro modelo, las asociaciones, las administradoras de acueductos rurales, las ASADs, y que muchas veces son vistas como competencia. Sí, pero porque ellas no pueden ser entonces los distribuidores. Uh-huh. Y que la IA cumpla su trabajo como ente rector y del recurso hídrico. O sea, que vele porque se cumpla con que el recurso hídrico le llega a las empresas y le llega a las personas, a los hogares y de calidad, ¿verdad? Y el que se encarga de desarrollar y de planificar la infraestructura. Entonces, estamos en una trampa, Jonathan. O sea, es feo decirlo, pero el régimen definitivo en este momento está en un barrial, está en un atolladero en el que, con las políticas públicas que tenemos en este momento, lo único que estamos haciendo es generándole lastres, ¿verdad? Igual que un arena movediza, se mueve un poquitito y más bien se entierran más. Se hunde más, entonces, porque entonces tenés al sector agrícola y tenés a otros sectores que están padeciéndola y son parte del régimen definitivo. Víctor, muchas gracias. A vos y a toda la gente, muchas gracias más bien por la conversación y esperamos seguir conversando la otra semana. Próxima semana, otro sector de la economía, no se lo pierdan. Mañana vamos a tener un nuevo programa acá en Red Democrática, siempre de 10 a 11 de la mañana. Y por cierto, ya oficialmente estamos en campaña electoral. Ya el Tribunal Supremo de Elecciones hizo el anuncio oficial. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro